Bien, Sí, doc. listo. Vamos a empezar. Si ingresa alguien, que coloque su nombre en el chat. Vamos a empezar entonces. Quedamos que como no habíamos tenido clases el viernes, para no desfasarnos con la práctica también, y que nos alcancen las fechas, aparte de que la próxima semana tenemos el examen, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo esta clase virtual, ¿ya? El tema de la clase anterior, ¿se acuerdan qué tema abordamos? A ver, ¿quién recuerda qué tema abordamos la clase pasada? ¿No recuerdan? Justo fue la clasificación de las maloclusiones, ¿no es cierto? Hemos visto las maloclusiones dentarias individuales, ¿no? De las 7 malposiciones dentarias que habían, hemos visto las clasificaciones, la especial del doctor Angle, y otras clasificaciones que al final también son compatibles con las del doctor Angle, sino que toman otras denominaciones, ¿no? Otra nomenclatura. Hoy día vamos a ver cuál es la etiología de esas maloclusiones, ¿no? La causa, ¿por qué existen esas maloclusiones? Entonces vamos a hablar de la etiología, ¿ya? Entonces, a manera de introducción, le diremos que etimológicamente, ¿no? El término etiología tiene un origen griego, ¿no? Es de una palabra griega que es aitía, la que significa causa, ¿no? Y también está formada por otro término que es latino, que es logos, que es estudio. Entonces, etiología es la causa, el estudio de la causa, ¿no? Entonces, el estudio de la causa. En este caso vamos a estudiar cuáles son las causas que generan las maloclusiones, ¿ya? Entonces, etiología, por tanto, es el estudio, la investigación y el diagnóstico de las causas de un fenómeno. En este caso, el fenómeno van a ser las maloclusiones. En ortodoncia se refiere a las causas de las anomalías de la oclusión dentaria, ¿no? Entonces, esa es la manera de introducción. También diremos que el conocimiento de la etiología de la maloclusión es fundamental. Hay que saber cuál es el origen, cuál es la causa de esta enfermedad, ¿no? Es fundamental en el trabajo ortodóntico, pues la mayoría de las veces hay necesidad de eliminar la causa para corregir las maloclusiones. El binomio causa-efecto es verdadero en ortodoncia, ¿no? Muchas veces algunos no identifican la causa del problema, corrigen la maloclusión, pero hay una recidiva. O sea, hacen un tratamiento de ortodoncia y después de que ya han corregido las malposiciones dentarias, los dientes han quedado alineados, nivelados, todos en su sitio, y cuando retiran los aparatos resulta que de nuevo empieza a generarse la maloclusión. ¿Por qué? Porque no han trabajado en la causa o el origen de la maloclusión la dejaron y empezó esa causa a de nuevo generar la maloclusión. Por eso que uno lo primero que tiene que hacer es identificar la causa para trabajar en eso, corregir la causa que está generando la maloclusión y posteriormente también ver ya la corrección de las desviaciones de los dientes o de los huesos, ¿no? Hay veces que las causas son desconocidas. Va a haber muchas veces que cuando ustedes hacen el estudio de un caso y van a tener de repente que no logran dar con la causa del problema, por qué se generó la maloclusión. Pero sin embargo hay otras maloclusiones que sí se puede identificar la causa, ¿ya? En estos casos, el ortodoncista tendrá que tomar cuidados especiales durante el tratamiento, principalmente en lo que concierne a la contención. Entonces, cuando no sabemos cuál es la causa y no hemos trabajado en corregir esa causa, entonces vamos a tener que hacer contención. Y muchas veces esa contención es de por vida, o sea, siempre el paciente ya después de haber dado de alta, porque ya se le corrigió la malposición dentaria, va a tener que usar un aparato de contención de por vida, ¿ya? Si no, se le va a volver a generar la maloclusión. En otras ocasiones verificamos que el agente causal de las maloclusiones no está aislado, sino asociado a otros factores. O sea, también puede ser que el agente causal de la maloclusión
no sea uno solo, sino que está asociado a otros factores también, ¿no? Son varias las causas de la maloclusión. Ahora ya terminamos la introducción, vamos a ver la historia. ¿Qué nos dice la historia sobre las causas, ¿no? La etiología de las maloclusiones? Dice que innumerables ortodoncistas han intentado interpretar y explicar las posibles causas de la maloclusión. Desde el comienzo del siglo, varias clasificaciones han sido presentadas, ¿no? Según Corcaus, en el año 1969, los factores etiológicos los clasificó, ¿no? De origen endógeno y de origen exógeno, ¿no? Entonces, él clasificó, en la anterior clase vimos la clasificación de las maloclusiones. Explicamos que por qué era importante clasificar, ¿no? De acuerdo a algún factor se clasificaba porque se buscaba cosas comunes para de repente hacer tratamientos comunes. Como dijimos, ¿no? Se clasificó en clase 1, clase 2, clase 3, porque los tratamientos eran similares para los casos clase 1, los casos clase 2 y los casos clase 3. En este caso, el doctor Corcaus está clasificando, pero no las maloclusiones, sino está clasificando los factores etiológicos de esas maloclusiones. Y él los clasifica en de origen endógeno y los de origen exógeno. Catalogó los primeros, o sea, los endógenos, como aquellos que tienen origen sistémico u orgánico general, ¿no? Y a los segundos, es decir, a los exógenos, como aquellos que actuarían más directamente sobre las estructuras bucodentarias y provenientes de factores externos o extraños al organismo, ¿ya? Entonces, unos son al interior del organismo, otros son provenientes de factores externos al organismo. Según el doctor Salzman, en el año 1966, dividió estos factores en prenatales y postnatales. Entonces, él los clasificó a los factores etiológicos en prenatales, antes del nacimiento, y postnatales, después del nacimiento. Ambos pueden estar directa o indirectamente relacionados al desarrollo, causando las maloclusiones. El doctor Beck, en el año 1965, aborda la etiología de la maloclusión bajo 3 ángulos fundamentales: el papel de la hereditariedad, la persistencia del lobe y de los incisivos permanentes y otras causas y efectos de las maloclusiones. Entonces vemos que a lo largo de la historia también algunos doctores, ¿no?, investigadores han tratado de clasificar los factores etiológicos que generan estas maloclusiones. Continuamos ahora con el doctor Beck, muy interesado en aspectos filogenéticos, destaca que la gran prevalencia de las maloclusiones en el ser humano es consecuencia del hecho que éste hace mucho no usa la dentadura para garantizar su supervivencia, ¿no? Entonces, él dice que el ser humano ha ido evolucionando. Antiguamente tenían que usar mucho su aparato masticatorio, ¿no? Porque tenían que comer carne cruda, desgarrar la carne. Entonces, pero ahora poco a poco los alimentos son más industrializados, entonces ya no usan mucho esa fuerza de la musculatura, por eso que su dentadura ya no la usan para garantizar su supervivencia, ¿no? Basado en estas afirmaciones, sugiere que la ocurrencia del overbite con tanta frecuencia en el hombre moderno seguramente es fruto de la falta de uso intenso del aparato masticatorio, ¿no? Entonces vemos cómo a lo largo de la historia han estado buscando estos factores etiológicos. Y acá justamente tenemos, ¿no?, el hombre, una figura donde sale el hombre de las cavernas y otra donde está un hombre moderno, ¿no? Comparación, dice, entre el hombre prehistórico y el hombre moderno. El hombre prehistórico presenta sus maxilares bien desarrollados debido al gran uso del aparato masticatorio que tenía, ¿no? Y la caja craneana un poco más, y la caja craneana poco desarrollada, ¿no? Si se dan cuenta, la caja craneana es más chica que el hombre actual. Ya en el hombre moderno tiene los maxilares atrésicos, pero la caja craneana más grande, ¿no? Entonces, la evolución ha hecho que nosotros esta parte de la maxila y la mandíbula sea más pequeña, y sin embargo, el cráneo ha crecido, y que era lo contrario en el hombre prehistórico, ¿no? Entonces, es una teoría de la evolución. Ahora vamos a ver cuál es la clasificación de Graeber, del doctor Graeber, pero no es una clasificación de maloclusiones. Hay que diferenciar. De la clase pasada hicimos clasificación de las maloclusiones. Esta clase de hoy es
Lo que vamos a ver es la clasificación que hace el doctor Graeber, pero para los factores etiológicos que generan maloclusiones. Hagan la diferencia, no es una clasificación de maloclusiones, sino de factores etiológicos. El sistema de clasificación de más aceptación hoy en día divide los factores etiológicos en intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Según el doctor Graeber, lo divide en dos también, intrínsecos y extrínsecos. Aunque existe algunas desventajas en este método, es el de más fácil de emplear y el más didáctico, desde que recordemos de la interdependencia entre ellos, ¿no? Entonces es uno de los que más fácil de emplear, al igual que la clasificación de las maloclusiones del doctor Angle, era una clasificación fácil. La clasificación de los factores etiológicos de las maloclusiones, la más fácil de usar, la que ha perdurado y que todo el mundo casi usa, es la del doctor Graeber, aunque existen otras también, ¿no? Pero es la de más fácil de emplear y la más didáctica, ¿no? Vamos a ver entonces esa clasificación. Dice, primero eran los factores extrínsecos, también denominados generales, ¿ya? Y entre esos factores tenemos la hereditariedad, las molestias o deformaciones congénitas, el medio ambiente, el ambiente metabólico y enfermedades predisponentes, problemas dietéticos, ¿no? Deficiencia nutricional, hábitos y presiones anormales, problemas de postura, accidentes y traumatismos. Todos estos son factores extrínsecos, ¿no? Generales. Entonces vamos a desarrollarlos posteriormente. Ahora, ¿cuáles son los factores intrínsecos? También denominados locales, ¿no? Tenemos anomalías de número, ¿no? ¿Anomalías de número de qué? El número de los dientes. ¿Qué anomalías de número de los dientes conocen? A ver si alguien quiere participar por un punto extra. ¿Qué anomalías de número de los dientes conocen? Los dientes supernumerarios. Eso. Los dientes supernumerarios. Anomalía del número de los dientes. ¿Ya? Entonces ahí en el chat yo he puesto para que se genere también el texto de lo que estamos hablando, así que yo ya sé quién es el que ha intervenido, ahí va a tener su punto extra, ¿ya? Entonces, anomalía de número de los dientes, tenemos, por ejemplo, los dientes supernumerarios. Ahora, tenemos otra anomalía en factores intrínsecos, perdón, anomalías de tamaño. ¿Qué anomalías de tamaño conocen en los dientes? Es libre la... Macrodoncia. Y macrodoncia, ¿no es cierto? Microdoncia, macrodoncia. Entonces estamos bien, ya vamos desarrollando dos. Ahora, anomalías de forma. ¿Qué anomalías de forma conocen? ¿No se acuerdan? Anomalías de forma. Decidens es un supernumerario que también tiene una anomalía de forma porque no salen iguales, ¿no es cierto? Diente en clavija. Diente en clavija es uno. Diente de Hutchinson también hay otro, ¿no es cierto? Entonces, perfecto, ¿ya? Tenemos también frenillos labiales y bridas mucosas, pérdida prematura de dientes deciduos, ¿no? ¿Por qué causa se pierden prematuramente los dientes deciduos? A ver, ¿cuál es la más común? Caries. Por caries, ¿no? Es una enfermedad que muchas veces los padres no le dan la importancia de vida y vienen los niños con unas caries terribles que prácticamente no hay corona, ¿no? De los dientes y que hay que extraerlos, o a veces vienen con unos pólipos pulpares, ¿no? Y los niños a veces se les está doliendo, se les hinchó la carie, que pierden prematuramente los dientes deciduos y estos nos van a generar maloclusiones también, ¿no? No es la única, ¿no es cierto? Pérdida prematura también puede ser porque sufrió un accidente, una fractura y perdieron dientes, ¿no? Pero la más común es la caries. Retención prolongada de dientes deciduos también puede ser lo contrario, que hay dientes deciduos que no caen, ¿no es cierto? No caen, su raíz no se absorbe y continúa presente y actúa como un diente más, ocupando espacio, ¿no? Erupción tardía de los dientes permanentes también nos va a generar problemas, ¿no? El hecho que se demoren en la cronología de la salida nos va a generar problemas o va a ser un factor intrínseco, ¿no? La vía de la erupción anormal, ¿no? La vía de la erupción de los dientes anormal, la anquilosis, ¿no? Un diente puede estar anquilosado y no va a erupcionar bien.
Y la caries dental, que ya hemos visto que también nos ocasiona problemas, pues, ¿no? Entonces, esos son los factores extrínsecos y los factores intrínsecos, también llamados locales. Ahora sí los vamos a desarrollar. Entonces, empezamos con los factores extrínsecos, también llamados generales, factores generales, ¿no? Actúan, dice, a distancia. Estos factores extrínsecos actúan a distancia muchas veces durante la formación del individuo, cuando el individuo se está formando, ¿no? En el vientre materno. Y que, por tanto, son difícilmente controlables por el ortodoncista. O sea, el ortodoncista no tiene control en eso, ¿no es cierto? Porque es durante la formación del individuo que se está dando, no vamos a poder controlarlos. Excepto los hábitos bucales, es la único de los factores extrínsecos, los hábitos bucales, ahí sí vamos a poder actuar, pero en los demás no, ¿no? En estos casos, la contención debe ser más prolongada muchas veces, llegando a ser permanente, ¿no? Cuando no controlamos la causa del problema por el que se generó la maloclusión, ya saben que la etapa de contención va a tener que ser permanente, ¿no es cierto? Esta etapa de contención es permanente y que se hace con aparatos de contención, ¿ya? Entonces, el primer de los factores extrínsecos era la hereditariedad. Existe un determinante, dice, genético, definida, que afecta a la morfología dentofacial, aunque puedan ser modificados por el ambiente prenatal. El patrón de crecimiento y desarrollo poseen un fuerte componente hereditario. Entonces, ¿no? El hecho de que cómo crecen los huesos de los niños y cómo se desarrollan va a tener un fuerte componente, dice, hereditario, ¿no? Generalmente se habla que un 50% de este tiene un componente hereditario. O sea, tal como eran los padres, van a también heredarlo los niños, ¿no? Por eso muchas veces se busca entre los antecedentes. Si es un niño con clase 3, se busca en los antecedentes, en el padre, la madre, y generalmente alguno de ellos también tiene ese patrón de clase 3 en su crecimiento, ¿no? Entonces, por eso hay que buscar fotos, a veces se pide fotos de los padres, de los abuelos, para revisar cómo ese componente hereditario, ¿ya? Entonces dice que hay una influencia racial hereditaria, ¿no? Muchas veces, de acuerdo a las razas, también hemos visto que hay algunas razas más predisponentes a la clase 2, otras razas son más predisponentes a la clase 3. Entonces también hay una influencia racial hereditaria. También hay un tipo facial hereditario, ¿no? El tipo facial también va a ser hereditario. La influencia hereditaria en el patrón de crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, todos estos hay un fuerte componente hereditario, ¿no? Tanto en el desarrollo, en el crecimiento, en la parte facial, y hay una influencia también de la raza, ¿ya? Vamos a ver lo que es influencia racial hereditaria. En las poblaciones puras, ¿no? Casi no se encuentran maloclusiones. O sea, cuando generalmente hay algunos países, las razas no se mezclaban, ¿no es cierto? No permitían en aquellos tiempos que se mezclen con otras razas, ¿no? Habían razas puras, que en el tiempo de Hitler quería predominar las razas puras, pero vemos que con el paso de los años, más bien ahora hay unas mezclas de razas, ¿no? Antiguamente en Corea no habían extranjeros, pero ahora hay muchos extranjeros en Corea y más bien se han empezado a cruzar con otras razas, ¿no? Entonces, cuando hace unos 20 años no existía eso, ¿no? Entonces, vemos que con los tiempos ha cambiado esto y la migración de personas a diferentes países, hay una mezcla racial mayor que a la que había antes, ¿no es cierto? Entonces, dice que acá que en las razas puras casi no se encontraban maloclusiones, mientras que en las poblaciones con mezcla de razas, la frecuencia de las discrepancias en el tamaño de los maxilares y los trastornos oclusales son bastante mayores, ¿no? Muchos le atribuyen a que heredaban de repente la mandíbula de la mamá y la maxila del papá o viceversa, o también otros atribuyen a que heredan los huesos, tanto la mandíbula la maxila de uno de sus progenitores y los dientes de otro. Podría ser que los huesos son chicos y los dientes son grandes, ¿no? Entonces muchos atribuyen a eso, a la mezcla de razas. También los antropólogos muestran que los maxilares están reduciéndose en tamaño, habiendo una mayor frecuencia de terceros molares incluidos y de ausencias congénitas de ciertos dientes. Entonces,
También se está viendo, según la teoría del avance se me fue la palabra. Según las teorías de que el hombre está evolucionando, ¿no? De la evolución del hombre, dicen que justamente los huesos se están reduciendo de tamaño. Por eso que los dientes que los terceros molares ya no encuentran espacio en el hueso, ¿no es cierto? Por eso que quedan incluidos, molares incluidos se generan. Y también atribuyen a que actualmente ya hay algunos dientes que ya hay ausencias congénitas, ¿no? Hay veces que en algunas personas, algunos terceros molares en ciertas semiarcadas sí están, pero en otras hay como ausencia congénita. Y hay otros que hasta han perdido, no existen ninguno de los cuatro terceros molares que tenemos en cada semiarcada, ¿no? Entonces, hay ausencia congénita de todos de los cuatro, mientras hay otros que presentan solo ausencia de algunos de ellos. Entonces, esto debido a esa teoría de la evolución, ¿no? Según los antropólogos. Ahora, antiguamente se hablaba que los hombres prehistóricos también tenían hasta el cuarto molar, ¿no? Entonces, todo eso, en la teoría de la evolución dice que se están reduciendo de tamaño nuestros huesos, nuestros maxilares, y por eso que los dientes no tienen espacio. Ahora vamos a hablar del tipo facial hereditario, ¿no? Entonces, este tipo facial hereditario se ha clasificado en braquicefálico, son los que tienen las cabezas anchas, como el primer caso de la figura, ¿no? Cabeza ancha es braquicefálico. Dólicocefálico tienen las cabezas alargadas. Mesocefálico tiene una forma intermedia, ¿no? Que es la tercera figura, una forma intermedia. Entonces, los braqui son anchos, los dólicos son largos y los meso tienen una contextura, una forma intermedia, algo normal, ¿no es cierto? Estos tipos están íntimamente relacionados con la forma y tamaño de los arcos dentales. Entonces, la forma que tengan la cabeza va a estar relacionada con la forma en que tengan los arcos dentales, ¿no? Entonces, la forma de la cabeza está relacionada con la forma de la cara y también con la forma de los arcos dentales, ¿no? Eso es la parte que habla sobre el tipo facial hereditario, también es heredado, ¿no? Ahora vamos a ver la influencia hereditaria en el patrón de crecimiento y desarrollo, ¿no? Influencia hereditaria en el patrón de crecimiento y desarrollo. Dice, la consecuencia del patrón morfogenético final está bajo la influencia de la herencia. Un niño que tiene una erupción tardía, sus hermanos también la tienen, ¿no? Generalmente se observa eso. Cuando ustedes están haciendo la evaluación de un niño y le están haciendo la anamnesis y las preguntas, se pregunta por sus hermanos mayores, ¿no? ¿Cómo ha sido la erupción de ellos también? Y van a ver que coincide. Ahora, muchas veces esto se confirma en los hermanos gemelos, ¿no? Lo que ustedes ven al hacer el odontograma de un hermano de uno de los gemelos, generalmente coincide la boca idéntica en el otro hermano, ¿no? Si tiene la caries en un molar, el otro hermano también tiene en el mismo molar, puede ser del mismo lado o tal vez de la enmarcada contraria, ¿no? En vez del lado derecho, al izquierdo. Si tienen algún problema de que tienen un diente con una alteración de la forma, el otro gemelo también tiene. Generalmente coinciden los odontogramas de los hermanos gemelos. Entonces, si hay una erupción tardía de algún diente, en el otro hermano también hay una erupción tardía del otro diente, ¿no? Entonces, eso se ve más claro en los gemelos porque son idénticos, ¿no? Pero también se ve en hermanos que han nacido en diferentes tiempos, ¿no? Entonces, por eso se indaga en qué ha ocurrido con el hermano mayor también. Ahora seguimos con los factores extrínsecos o generales, ¿no? Tenemos ahora las molestias o deformidades congénitas, ¿no? Así como los factores hereditarios, las molestias o deformidades congénitas tienen una fuerte relación genética, ¿no? También hay una fuerte relación genética de estos factores, ¿no? ¿Cuáles son estos? Los labios leporinos o hendiduras palatinas, la parálisis cerebral, la tortícolis, la disostosis
ya desde el nacen con estos problemas, ¿sí? Entonces son molestias congénitas. Durante la formación se tuvieron estas deformidades. Uno de los más comunes que siempre hemos visto y que van a generar problemas que al final tienen repercusión en la maloclusión, justamente lo más común que vemos es el labio leporino o hendidura palatina, no están asociados a veces el labio leporino con hendidura palatina. Son deformidades, dice, de origen congénito, resultantes de la falta de coalescencia de los segmentos que forman los labios y el paladar, ¿no? Entonces, no hay una coalescencia, no hay una unión y permanecen separados, por eso que tenemos acá las hendiduras o los labios leporinos con la hendidura palatina que está dentro, ¿no? Que no se observa acá la parte palatina. Permitiendo, dice, no hay una coalescencia de estos dos segmentos, los que forman los labios y el paladar, permitiendo la comunicación de la boca con las fosas nasales. Va a haber una comunicación entre la boca y las fosas nasales. Los trastornos funcionales son más graves y el pronóstico es más sombrío, ¿no? Son difíciles el tratamiento de estos niños. Hay algunos que opinan que se debe operar tempranamente y hay otros doctores que opinaban que se debería esperar a que sean más grandes, ¿no? Porque unos que dicen que se debe operar de bebitos, de niñitos recién nacidos, y otros que esperan que sean más grandes. Ahora, lo que se ha observado que cuando los operan y cierran todas estas cosas, se forma un callo óseo que en esa zona no se desarrolla el hueso y queda más chico, ¿no? Generando problemas y que genera, por eso que algunos doctores dicen que a los que se operan de niños, igual más grande, de más adultos, hay que volverlos a operar. En cambio, por eso dicen, no, hay que operarlo después, pero imagínense tener este problema durante mucho tiempo, ¿no? Por eso que generalmente al final tienen que sufrir doble operación de muy niñitos, muy bebitos y posteriormente también para corregir los problemas que se van a generar con el crecimiento y desarrollo, ¿ya? Entonces, son más graves y el pronóstico es más sombrío. La succión se torna imposible y la deglución se hace con dificultad, haciendo frecuentemente el reflujo de líquidos por la nariz, ¿no? Como hay una comunicación entre boca y nariz, va a haber un reflujo. Lo que comamos va a salir por la nariz. Esta malformación, por tanto, causa disturbios esqueléticos, funcionales y psicológicos con desajuste total del arco dentario, dificultad de masticación, gingivitis, periodontitis, pérdidas precoces de dientes permanentes. Entonces, por eso que hay que tener esa doble operación, ¿no? Cuando recién nacen y posteriormente también van a tener que volver a corregir porque va a haber una zona que no se va a desarrollar, se va a formar un callo óseo que no se va a desarrollar bien y que posteriormente va a tener que hacerse una cirugía, ¿no? Cirugía ortognática para corregir ese problema. Vemos que justamente en Brasil existe, en Sao Paulo, hay un hospital, un ala de un hospital que se llama el Centrinho en Brasil, en Sao Paulo, que se encarga justamente del tratamiento de estas deformidades, ¿no? Hechas por los labios leporinos y por la hendidura palatina, ¿no? Entonces se encuentra ahí el Centrinho que se encarga de todos estos problemas. Hay muchos que han ido ahí a ortodoncistas, cirujanos ortognáticos que ahí hacen su especialidad, pasan por ahí para aprender cómo es el tratamiento de estos casos. Entonces seguimos con las molestias o deformidades congénitas. Otra es la parálisis cerebral. Dice, falta de coordinación muscular atribuida a una lesión intracraniana. Causa disturbios en la función muscular al masticar, deglutir, respirar y hablar, ¿no? Al tener una parálisis cerebral también vamos a tener problemas de masticación, de deglución, de respiración y hablar, y esto nos va a causar una maloclusión. Otra deformidad es la tortícolis, es la atrofia, dice, del músculo esternocleidomastoideo. Como consecuencia ocurren asimetrías faciales, va a haber una asimetría facial, como resultado de alteraciones en el desarrollo mandibular. Se observa también acentuado desvío de la línea media dentaria y el tratamiento debe ser hecho a lo más precoz posible para evitar que la maloclusión se torne incorregible. Y por último tenemos la disostosis cleidocraniana.
Es un defecto congénito y hereditario. Provoca retrusión maxilar y protrusión de la mandíbula con erupción tardía de los dientes permanentes y gran frecuencia de supernumerarios. Entonces, estas son molestias o deformidades congénitas. También tenemos la sífilis congénita. Dice que la infección sistémica por sífilis puede generar dientes de Hutchinson, ¿no? Lo que vimos, alteraciones en la forma, que son dientes anteriores en forma de destornillador o molares en forma de mora, ¿no? Ahí tenemos en la figura los dientes anteriores. Y tenemos otra deformidad o molestia congénita que son las fiebres exantematosas. Dice la rubiola, la varicela, el sarampión y la escarlatina también pueden afectar el desarrollo de los dientes. La fiebre elevada que acompaña a estas infecciones altera los tejidos de origen ectodérmico, resultando en surcos en el esmalte. En niños con rubiola congénita, las anomalías dentarias más frecuentes son hipoplasia, aplasia parcial o total del esmalte de los dientes deciduos, así como erupción retrasada. No puede retrasar su erupción también. Ya ahí estamos viendo en la figura las alteraciones de forma, ¿no? Y de los dientes. Sigamos con factores extrínsecos. Ahora nos queda en lo que es el factor del medio ambiente, ¿no? Vamos a tener influencia prenatal e influencia postnatal. La influencia prenatal dice que tenemos posición intrauterina del feto, fibromas uterinos que causan asimetrías del cráneo y de la cara. Rubiola y uso de drogas son responsables por anomalías congénitas, incluyendo la maloclusión. La dieta y el metabolismo materno, ¿no? La dieta que haya tenido la madre y su metabolismo, la maduración y mineralización de los tejidos duros de los dientes antes del nacimiento depende del metabolismo intrauterino, pues parte del calcio transferido para el feto se almacena en el esqueleto materno. Durante el desarrollo dentario, el calcio atraviesa la barrera placentaria y se deposita en la dentina. En el nacimiento puede ocurrir una modificación metabólica que afecte la forma del diente, la deposición rítmica de la dentina y el esmalte se altera, dando origen a la llamada línea neonatal, que puede encontrarse en dientes deciduos y permanentes en formación en el nacimiento. Esa es la influencia prenatal. Ahora vamos a ver la influencia postnatal. La ingestión de antibióticos, ¿no? Como la tetraciklina, administrada en niños de 2 meses a 2 años, pueden provocar pigmentación e hipoplasia de dientes permanentes. Lesiones traumáticas al nacer, fractura del cóndilo, tejido cicatrizal por quemaduras, accidentes que provocan presiones indebidas sobre la dentición en desarrollo, lesiones en el nacimiento con anquilosis condylar. Ahora continuamos con factores extrínsecos. Dice que tenemos el ambiente metabólico y enfermedades predisponentes, ¿no? La poliomielitis, distrofia muscular, la endocrinopatías, principalmente la hipófisis tiroides y paratiroides, son algunas molestias que pueden causar maloclusión. De manera general, las disfunciones endocrinas llevan a la hipoplasia de los dientes, retraso o aceleración del crecimiento, disturbios en el cierre de las suturas o en la erupción y la resorción de los dientes deciduos. Se observa también en algunas endocrinopatías un aumento en la sensibilidad de los tejidos periodontales y en la encía. El hipotiroidismo provoca el cretinismo, ocasionando un arco dentario disminuido, lengua grande, ¿no? Macroglosia, retraso en el periodo de erupción y en el desarrollo de la dentina y de la raíz. En el cretinismo y en el hipotiroidismo infantil se encuentra la hipoplasia del esmalte y erupción retrasada. Las glándulas paratiroideas controlan el mecanismo de calcio y de fósforo. El hipoparatiroidismo puede causar una interferencia en la mineralización de las raíces dentarias. El examen radiográfico muestra raíces más cortas, ¿no? Como consecuencia del cierre precoz de los ápices radiculares. El esmalte puede presentar alteraciones en su mineralización. Sigamos con los factores extrínsecos, también denominados generales, ¿no? Ahora vamos a ver problemas dietéticos, ¿no? Lo que es la deficiencia nutricional.
Entre los disturbios, dice, sistémicos que acometen el desarrollo dentario están los disturbios nutritivos, con carencia proteica, deficiencia de ácidos grasos esenciales y diversas carencias de vitaminas y minerales. Los gérmenes dentarios en formación son sensibles a las restricciones nutritivas avanzadas que acarrean alteraciones morfológicas, ¿no?, de forma, y celulares. Todas las deficiencias nutritivas pueden producir disturbios en la amelogénesis, pues los ameloblastos son células muy sensibles. La carencia de vitamina A afecta al metabolismo de las células del epitelio interno, ¿no?, los ameloblastos, e interfieren en el sistema enzimático de las mismas. Normalmente los ameloblastos poseen forma columnar y secretan sustancias necesarias a la formación del esmalte. No va a haber problemas en la formación del esmalte. La carencia de vitamina C, ¿no?, el escorbuto, interfiere en las diversas células involucradas en la odontogénesis, especialmente los odontoblastos. Es importante que la elaboración del colágeno, que es la proteína fibrosa responsable por la formación de la matriz de la dentina. Ahora vemos que la carencia de vitamina D nos va a dar el raquitismo, altera el proceso de mineralización de la matriz de la dentina. Esta vitamina es responsable por la absorción del calcio en el tracto gastrointestinal. Algunas enfermedades como el raquitismo, hay un disturbio en la absorción del calcio y este es eliminado, ocurriendo alteraciones en la mineralización. Como consecuencia puede haber hipoplasia del esmalte, perturbaciones en la formación de la dentina y cámaras pulpares muy amplias. Vemos que con problemas en la nutrición, ¿no?, por carencia de estas vitaminas, vamos a tener problemas también que van a generar maloclusiones, ¿no? Van a generar problemas en la mineralización y que al final van a afectar a los dientes, ¿no? Ahora, sigamos con los factores extrínsecos, vamos a hablar de los hábitos y presiones anormales. Dice que la influencia de los hábitos y presiones musculares anormales sobre los dientes y tejidos circunvecinos serán relatadas más adelante. Las vamos a tratar en un capítulo especial, ¿ya? Ahora, otro factor es la postura, ¿ya? Justamente lo acabamos en la figura, un joven que adopta una mala posición en su postura, ¿no? Dice que la postura corporal inadecuada en general es acompañada por un posicionamiento anormal de la cabeza, pudiendo reflejarse en el crecimiento anormal de las bases óseas. De ahí la importancia de una evaluación de la postura en las diferentes formas de maloclusión dentaria, ¿no? Entonces hay una relación de maloclusión con mala postura. Otro factor extrínseco, dice, accidentes y traumatismos. Gracias a la estrecha relación entre los ápices de los dientes deciduos y los gérmenes de los permanentes, el trauma sobre los primeros es fácil transmitirlo a los segundos, puede no causar ningún daño, interferir en el desarrollo del diente, resultando en diversas malformaciones, ¿no? Entonces, cuando hay accidentes o traumatismos, el diente que se va a golpear, el ápice, al golpearse en la corona, esto repercute en su ápice, también se va a mover, ¿no? Y al estar cerca al diente que va a reemplazar ese diente, también puede afectarlo al diente permanente, ¿no? Entonces, tales aberraciones van desde pequeños disturbios en la mineralización del esmalte hasta alteraciones en la morfología de la corona o la raíz, ¿no? Entonces puede repercutir el golpe que tenga el diente deciduo en el permanente que se está formando. Y pueden encontrarse todas estas alteraciones, se pueden ser encontradas. Es una decoloración del esmalte, produciendo manchas de tonalidad blanca o amarillento castaño, hipoplasia del esmalte en sentido horizontal, dilaceración coronaria, malformación semejante a un odontoma, duplicación de la raíz, dilaceración radicular, interrupción parcial o total de la formación radicular, desaparición de todo el germen dentario, impactación del diente permanente, erupción ectópica prematura o retrasada. Los dientes deciduos desvitalizados pueden presentar patrones de resorción anormal, desviando al sucesor permanente aún acelerando su erupción debido a la pérdida ósea y al aumento de vascularización. En casos más graves puede ocurrir la erupción de la corona sin que haya formación radicular.
El tipo de malformación resultante depende de la intensidad de la agresión y de la fase de formación del diente. Entonces, todo este listado podemos encontrar cuando hay justamente esas fracturas por accidente, se produce una fractura, un golpe, y el diente temporal o deciduo impacta también sobre el permanente que se está formando. Entonces, sí se puede encontrar cualquiera de estas alteraciones. Ahora sí pasamos a los factores intrínsecos, que también se denominan locales, ¿no? Entonces dijimos que esta clasificación del doctor Graeber los clasifica en factores extrínsecos, que ya los hemos tratado, y ahora vamos a continuar con los factores intrínsecos o locales. Dice que son factores más directamente relacionados a la cavidad bucal y perfectamente controlables por el odontólogo. En estos sí los podemos controlar, ¿no es cierto? Los extrínsecos eran difíciles de controlar, solo los hábitos eran los, ¿no? En este sí vamos a poder controlar estos factores, ¿ya? Los factores intrínsecos o locales deben ser detectados y eliminados, ¿no? A tiempo hay que detectarlos y eliminarlos para que la corrección sea mantenida y no ocurran recidivas. Entonces, al eliminar la causa no va a haber una recidiva. Vamos a lograr un tratamiento y que no va a recidivar. Vamos a ver esos factores intrínsecos. Uno dijimos que era la anomalía de número, ¿no? En su mayoría son de origen hereditario, pero también pueden estar asociados a las anomalías congénitas como labio leporino o patologías generalizadas como displasias ectodérmicas y disostosis cleidocraniana. Entonces, ¿qué anomalías de número conocemos? Ya ustedes lo dijeron, los dientes supernumerarios, ¿no? Y justo uno de los que hablaron era, acá tenemos el mesio Baines, ¿no es cierto? Que sale entre los dos incisivos centrales, ¿no? El mesio Dance, por eso es un diente hacia mesial, que muchas veces es un diente más chiquito, a veces tienen un diente que no tiene la forma del incisivo, sino tiene ya una forma de clavija, hay de diferentes formas, ¿no? Entonces, tenemos justamente esos dientes supernumerarios. Pueden desarrollarse de la lámina dentaria como una entidad completamente distinta o resultar de una dicotomía del germen dentario. Ocurre con mayor frecuencia en la maxila, ¿no? O sea, en la parte superior ocurre más que en el inferior. Siendo el más común el mesiodens, ¿no? Ese que está en la figura, el mesiodens es el más común, el cual se localiza en la línea media entre los incisivos centrales superiores. Pueden estar incluidos o erupcionados, ¿no? Tienen forma diferente de los dientes normales, en general son cónicos, ¿no? Y causan alteraciones en los arcos dentarios como diastemas, desviaciones de la erupción, impactaciones, etc. Cuando presentan las mismas características anatómicas de un diente normal, reciben el nombre de extranumerarios, ¿no? Entonces, la diferencia entre un diente supernumerario es que el supernumerario va a tener una forma distinta, ¿ya? Generalmente son en clavija, pero cuando tienen la misma forma del diente, por ejemplo acá de un central, de un incisivo, tienen la forma de un incisivo, entonces ya no se le llama supernumerario, sino se le recibe el nombre de extranumerario. Y son de difícil identificación para el ortodoncista, o sea, al final tú no sabes cuál es el diente que está de más, porque no son parecidos, porque hay alguno que tiene que perderse, hay alguno que hay que sacarlo, ¿no? Entonces, y no sabes cuál es el que está de más, ¿no? Entonces, el ortodoncista no puede identificarlo tan fácilmente, ¿ya? A este se llama extranumerario. Otro factor intrínseco es las ausencias dentarias, ¿no? La falta congénita de algunos elementos dentarios, a lo que se le llama oligodoncia, ocurre con mayor frecuencia que la presencia de supernumerarios. O sea, más hay ausencias dentales que supernumerarios. Y normalmente son bilaterales, ¿no? Generalmente es a ambos lados. Si falta un diente en un lado, también nos falta en el otro lado. Su orden de incidencia es la siguiente: terceros molares, ¿no? Superiores e inferiores. Como le decía, hay veces que hay ausencias de terceros superiores y también de inferiores, ¿no? A veces de los 4
terceros molares son los que faltan. Este es el orden, ¿no? Primero son los terceros molares. De ahí ¿quién le sigue? El incisivo lateral superior, después el segundo premolar inferior e incisivos inferiores. La anodoncia puede ser total o parcial y ocurrir tanto en la dentición decidua como en la dentición permanente. En pacientes con mongolismo aumenta la incidencia de anodoncia congénita, ¿no? Entonces acá tenemos justamente ausencia de dientes, ¿no? Tenemos acá que están los dientes separados, nos faltan dos centrales o podría ser dos laterales, ¿no? Anomalías de tamaño, otro factor intrínseco. Y justamente en anomalías de tamaño me respondieron ustedes los macrodientes y los microdientes, ¿no? Están representados, dice, por el gigantismo macrodiente o por el enanismo microdiente, de todos o de algunos elementos dentarios. El surgimiento de esta anomalía también es determinada principalmente por la herencia, también es hereditario, ¿no? Ahora vamos a desarrollar el macrodiente. Dice, son dientes mayores a lo normal y son más afectados, los más afectados son los incisivos centrales superiores y también los molares, ¿no? Encontramos dientes acá grandes, incisivos centrales, que son macrodientes, ¿no? Y los otros son los molares, que también son los más afectados, ¿no? Dice que existen tres tipos de macrodoncias, La macrodoncia generalizada verdadera, ¿no? La macrodoncia generalizada relativa y la macrodoncia localizada. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre estas. La macrodoncia generalizada verdadera dice que es extremadamente rara. Ha sido asociada al gigantismo pituitario, ¿no? Entonces, son dientes que la verdadera es que en realidad el diente es gigante, es grande, ¿no? En realidad el diente es grande, por eso es verdadera. En la macrodoncia generalizada relativa dice que el diente es de tamaño normal, pero implantados en maxilares pequeños, por eso que los dientes se ven más grandes, porque en realidad el que es pequeño es el hueso, y uno ve como que el diente es grande porque no entra en ese hueso, pero en realidad es porque el maxilar, el hueso es el pequeño, ¿ya? Eso se llama macrodoncia generalizada relativa. Y la macrodoncia localizada dice que es aquella que involucra un único diente, o sea que no es que todos los dientes son grandes, sino que determinado diente, ¿no? Como en el caso de acá, el gigantismo del central, ¿ya? Entonces, esas son las diferencias de las tres macrodoncias. Ahora, también existen los microdientes o microdoncias, ¿no? Son dientes menores que lo normal y los más afectados son los incisivos laterales superiores y los terceros molares. Son los más afectados, ¿no? Acá vemos en la figura, ¿sí? Microdiente. Dice que de la misma manera que las microdoncias se presentan en tres tipos, ¿no? Los mismos tres tipos que hemos visto: la microdoncia generalizada verdadera, la microdoncia generalizada relativa y la microdoncia localizada. La localizada, ya saben, cuando es un único diente, ¿no? Los demás tienen tamaño normal, el único diente. En la generalizada es que todos los dientes son pequeños, en microdoncia son pequeños, o sea, en realidad el diente es el que ha salido pequeño. En cambio, en la microdoncia generalizada relativa, tenemos que el que es grande es el hueso. Por eso que los dientes son de tamaño normal, pero el hueso, al ser grande, el arco, la maxila o la mandíbula, al ser grande, sobra espacio, ¿no? Porque los dientes salieron más chicos. No es que salieron más chicos, salieron de tamaño normal, pero tienen una apariencia de verse más chicos porque el hueso es el que es el más grande, ¿ya? Es lo mismo que la diapositiva anterior, sino que este es para microdientes. Son los mismos tres tipos, ¿ya? Ahora sí, pasamos a anomalía de forma. Y en anomalía de forma también ustedes me respondieron, ¿no? Que teníamos los dientes de Hutchinson, como acá, en el caso de sífilis. Y también me respondieron los dientes en clavija, ¿no? Dice que las anomalías de forma están íntimamente relacionadas con las anomalías de tamaño. La más encontrada es la forma conoide, ¿no? Que acomete los incisivos laterales superiores y los terceros con evolución de especie humana.
Además de las formas conoides, también podemos citar cúspides extras, geminación, fusión, molares en forma de frambuesa y dientes de Hutchinson en el caso de la sífilis, ¿no? Esas son anomalías de forma. Ahora, otro factor intrínseco son los frenillos labiales y las bridas mucosas, ¿no? Dice que los frenillos labiales son con inserción baja, normalmente causan diastemas, ¿no? Esa separación entre los dientes, ¿sí? Y más es justamente entre los incisivos centrales, ¿no? Siempre que estuviésemos delante de un diastema entre los incisivos centrales, investigar cuál es la causa, ¿no? La causa etiológica. Esta puede ser el frenillo labial, puede existir un menciones que no ha erupcionado, ¿no? No se le ve en la boca, pero al tomar la radiografía ahí lo vamos a identificar. Puede haber un mal hábito, un factor hereditario o también ausencia de incisivos laterales, por eso que los dientes se han separado. Entonces hay que ver, al nosotros encontrar un diastema, tenemos que investigar por qué eso, ¿no? Por el frenillo, por la presencia de un menciones dentro del hueso o por todas estas causas que dicen, ¿no? Ahora vamos a desarrollar la pérdida prematura de dientes deciduos. Dice que ocasiona la disminución del perímetro de arco y consecuentemente una falta de espacio para la reducción de permanentes. La pérdida prematura del segundo molar deciduo, además de causar mesialización del primer molar permanente, provoca también la destrucción del antagonista y como consecuencia una falta de espacio para la erupción del permanente. La pérdida prematura de dientes anteriores propicia la instalación del hábito de la delusión con interposición lingual anterior, queratinización del tejido gingival, retrasando la erupción del permanente. Puede también causar serios problemas psicológicos al niño, inhibiéndolo al sonreír. Entonces, vimos que la prematura de dientes nos va a llevar a problemas que van a generarnos maloclusión, ¿no? Por diferentes causas, ¿no? Ahora, vamos a desarrollar lo que es retención prolongada de dientes deciduos. La retención prolongada del diente deciduo es causada por, dice, falta de sincronía entre el proceso de rizólisis con el de rizogénesis, ¿no? La rigidez del periodonto, la anquilosis del diente deciduo, ausencia del diente. Como consecuencia de todo esto, ¿qué vamos a tener? Tenemos, dice, desvíos en la erupción del diente permanente o su erupción retrasada, además de modificaciones en el perímetro de arco, ¿no? El hecho de que haya retención prolongada de los dientes deciduos nos va a llevar a eso, a modificaciones en el perímetro del arco. Otro factor intrínseco es la erupción tardía de los dientes permanentes, causada por la presencia de un diente supernumerario, raíz de un diente deciduo, barrera de tipo fibroso u óseo. Como consecuencia, ¿qué va a ocurrir? La dilaceración radicular y la pérdida del elemento dentario, principalmente en los superiores anteriores, ¿no? En el arco dentario. Por este motivo, los dientes que más encuentran dificultades en la erupción son los caninos superiores. ¿Por qué? Porque son justamente los últimos dientes que van a erupcionar, ¿no? Que permanecen retenidos, erupcionan por vestibular y los segundos premolares inferiores que quedan impactados erupcionan por lingual. Entonces acá vemos el primer ejemplo de los caninos superiores que erupcionan ectópicamente, ¿no? Por vestibular, ahí arriba, porque ya no tienen espacio en el arco, ¿sí? Y dice que los segundos premolares inferiores también van a quedar impactados o erupcionan por lingual, ¿no? Entonces ahí vemos la vía de erupción anormal. Ahora vamos a ver otro factor que es la anquilosis. Dice, provocada por algún tipo de lesión que por la ruptura de la membrana periodontal determina la formación de un puente óseo, uniendo el cemento a la lámina dura del alveolo. Entonces perdemos la membrana periodontal y vamos a tener una unión de un tejido duro con otro tejido duro, ¿no? En este caso el cemento con el hueso, ¿no? Con la lámina dura alveolar, el hueso, retrasando o impidiendo que el diente haga su erupción. El diente deciduo no erupciona y se sumerge en el tejido óseo que continúa creciendo. Con esto los permanentes vecinos adquieren posiciones incorrectas en el arco. El antagonista se destruye y los dientes subsecuentemente no erupcionan o desvían su erupción.
¿no? Entonces la anquilosis también nos va a llevar a problemas de maloclusión. Y el clásico, ¿no? Que es la caries dental, dice, ocasiona pérdida del diente decido o pérdida del punto de contacto, resultando en una disminución del arco. También disminuye el espacio en el arco, ¿no? Y vamos a tener problemas de maloclusiones. Como consecuencia, tenemos falta de espacio para erupción de los permanentes, impactaciones dentarias o desviaciones en la erupción de los mismos. Otro factor intrínseco es las restauraciones dentarias inadecuadas. O sea, también cuando se hace una restauración hay que devolver la forma que tenía el diente, ¿no? Hay que hacer una restauración dentaria adecuada y no inadecuadas. Dice que estas restauraciones, cuando son inadecuadas, van a ocasionar disminución o aumento del perímetro de arco, ¿no? Entonces, si yo hago un diente, al reconstruirlo, lo reconstruyo con un perímetro menor, va a haber una disminución. Y si por lo contrario, hago un diente más grande de lo que era, me va a dar un aumento en el perímetro de arco, ¿no? En la dentición permanente, las restauraciones que no reconstruyen el diámetro mesiodistal de los dientes ocasionan normalmente la desoclusión del segmento posterior, mientras que las restauraciones o prótesis con exceso de material pueden ocasionar apiñamientos en la región anterior. Debido a que los autores intentaron de varias maneras clasificar una serie de causas responsables por la instalación de las maloclusiones, concluimos que todas ellas, en un último análisis, tienen origen en uno de los siguientes factores etiológicos o en la interrelación entre ellos, ¿no? Discrepancias óseas entre maxila y mandíbula, discrepancias dentarias entre el tamaño de los dientes y de los maxilares y desequilibrio muscular entre los músculos de la lengua, labio y carrillo. Entonces, vamos a encontrar un resumen que va a ver que por qué se puede generar, dice, una maloclusión, ¿no? Debido al siguiente factor etiológico. Dice que haya una discrepancia entre el hueso, ¿no? Una discrepancia ósea, o sea, o la maxila es más grande y la mandíbula pequeña, o por lo contrario, la maxila pequeña y la mandíbula grande, ¿no? Eso nos va a llevar a una discrepancia ósea que nos va a generar maloclusiones. Otra causa podría ser discrepancias dentarias, ¿no? Entre el tamaño de los dientes y los maxilares, ¿no? Entonces, los dientes más grandes, los maxilares pequeños, o los dientes pequeños y los maxilares grandes, ¿no? Y otro es desequilibrio muscular entre los músculos de la lengua, labio y carrillo. Podemos nosotros tener que la lengua es muy grande y genera fuerza, y en cambio el labio tiene poca fuerza y la lengua va a empujar los dientes hacia vestibular. O por el contrario, ¿no? Tenemos una lengua que es normal o no tiene mucha fuerza, pero los músculos son hipertónicos y van a tener mayor... generalmente esto ocurre en los braquicéfalos, ¿no? Su musculatura perioral es muy fuerte y va a volcar a los dientes hacia lingual o hacia palatino, ¿no? Entonces, en el carrillo también tenemos los músculos de los carrillos también van a hacer lo mismo y van a volcar los dientes hacia lingual, ¿no? Entonces, todo esto nos puede generar maloclusiones, todas estas discrepancias y desequilibrios. Entonces, eso es el desarrollo de la clase de maloclusiones. Tenemos una presentación pequeñita que es para avanzar y que no haya, porque de repente van a hacer la práctica de acrílicos y vaya a haber algún problema de que no se ha hecho la teoría de acrílicos, ¿no? Entonces vamos a hacer esta presentación, es pequeña, vamos a aprovecharla en hacerla ahora que estamos en la clase virtual para estar, como les digo, un poco adelantados y que no. También en las anteriores clases que hablamos sobre alambres y los componentes de los aparatos, ¿no? El retenedor de hadas, vimos el retenedor de bola, vimos el arco vestibular, todos los componentes del